Entonces tuvieron que hacer una separación y quitar muchos elementos del pueblo hebreo. Quitaron muchos elementos para como continuar una fe más pura y una fe más auténtica. Se parecerá a lo que en estos tiempos también a lo mejor cae el pueblo en tantas celebraciones que en lo profundo de la fe no entendemos lo que estamos celebrando, ¿sí? En ese tiempo se toma esa decisión para continuar con esa evangelización y a lo largo de todos los siglos pues han habido muchos concilios precisamente para eso, para ir poniendo las pautas, poniendo los lineamientos que nos hacen tener una experiencia más auténtica y más cercana con el Señor, ¿sí? Y por eso, cuando Jesús, el Hijo de Dios, viene a través de ¿quién? De María, ¿verdad? Jesús viene y se encarna en el vientre de una mujer, toma su condición humana sin dejar de ser Dios, Dios verdadero y hombre verdadero. Ese Dios decidió venir a comunicarnos el regalo de un Dios que nos ama, en un Dios que se conmovió hasta las entrañas por el dolor de la humanidad, en un Dios que se conmovió por la esclavitud que nos hacía el pecado en nuestras vidas, y por eso decide, ¿verdad?, en común acuerdo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deciden que Jesús venga a visitarnos. Vino a visitar la humanidad, la fragilidad humana, en condición de hombre. Se quitó, es como si Jesús se hubiese quitado el traje de superhéroe. Y vino primero para acercarse a nosotros, porque estaba demasiado interesado en ti y en mí. Vino a hacer un camino, vino a hacerse Él el camino, para que ya no estuviéramos perdidos en medio de nuestra fragilidad, y cuando ya no pudiéramos más, poder recurrir a Él para encontrar en Él el rescate, la salvación. Jesucristo vino a ser el único y suficiente Salvador para toda la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El único y suficiente Salvador. Y cuando empezamos a profundizar en esto, cobra sentido la celebración de la Semana Santa. Cuando empezamos a observar, ¿verdad?, a ese Jesús crucificado, a ese Jesús que se desangró ¿por quién? Por mí. Se desarmó por mis pecados, por rescatarme a mí y por rescatar a todo el que se atreva a creer en Él. Y creer significa no solo las manifestaciones externas que nosotros hacemos de la fe, no solo eso, significa tener una convicción profunda de que Dios nos ha amado y nos amó en su Hijo Jesucristo. Dos razones quiero que ustedes se lo lleven bien grabado en su mente y en su corazón. Por un lado, Jesús podía interceder por sus hermanos, que somos todos nosotros, ¿verdad? Y todos los que creyeron antes de nosotros, ¿verdad? Y los que van a creer
después de nosotros, que son sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Él podía interceder por nosotros, sus hermanos los hombres, por estar Él también envuelto en flaqueza. ¿Cómo les parece? Era el único que podía venir a tomar esta condición de hombre para poder interceder luego ¿en dónde? En la presencia de Dios. Se conmovió tanto Jesucristo, estuvo tan envuelto en las flaquezas de los hombres, ¿verdad? En la consecuencia del dolor que produce el pecado. Y por eso, en el momento en que fue acusada la adúltera, ¿qué hizo Jesucristo? No la condenó, se acercó a ella. Todos los demás que supuestamente conocían de Dios tenían una piedra en su mano para apuntar a esta mujer. Todos los maestros de la ley estaban condenándola porque así tenía que ser. Así lo decía la ley. Pero Jesús, sabiendo el miedo, el pánico que estaba experimentando esa mujer, se acerca a ella y les habla a los que la condenan. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia para enseñar la misericordia? ¿Qué diferencia para convertir el corazón de una mujer que envuelta por las flaquezas del pecado cae en el adulterio? Jesús es capaz de comprender el dolor de una mujer y de un hombre. Jesús es capaz de comprender lo que a lo mejor estés experimentando si estás en medio de un adulterio. Él sí puede comprender la desesperación que produce el pecado en ti. Porque Dios no ama el pecado. ¿Ama a quién? Al pecador. Y porque lo ama, ¿qué quiere hacer con él? Rescatarlo del pecado. Hacerle entender que esa manera de vivir le va a hacer llevar a la muerte espiritual, a la muerte de no poder experimentar el amor de Dios. Y lo mismo cuando fue a aquel cementerio en las tinieblas y se topó con el endemoniado que vivía en medio de las tumbas. Ustedes se imaginan lo que podía experimentar este hombre encadenado en su locura, en una demencia, en el flagelo de la miseria.